Se demora Camilo. Bueno, buenas noches a todos. ¿Sí? Bueno, la clase de hoy, la idea es que hagamos un breve repaso sobre los últimos temas, más que todo sobre los temas sobre los prácticos que están a punto de vencerse, ¿sí? Eh, y bueno, y también recordarles, digamos, de que es necesario que aprueben los trabajos prácticos, los presenten, y bueno, vean la forma de completar con los plazos que les están dando los profes, ¿sí? Algunos seguramente les extendieron el plazo, ¿sí? Porque había trabajos prácticos que ya vencieron en el cuatrimestre anterior, ¿sí? Eh, bueno, de esos trabajos prácticos que ya están vencidos, ¿alguno tiene alguna pregunta antes de comenzar? A ver. El plan financiero era el último que tenían que presentar en junio, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre ese trabajo práctico? El 29 de junio era la parte de plan financiero del proyecto. ¿Nadie? ¿Todos Profe, tienen aprobado ya ese trabajo práctico? yo tengo una Sí, consulta, profe. sí, sí, te escucho. Respecto también a una de las observaciones que nos había hecho nuestro grupo, Ajá, en la parte de los ingresos, eh, sí. ¿qué es precisamente lo que tenemos que detallar, digamos? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes pusieron ahí en esa línea que dice ingresos, pusieron números Sí, y no pusieron qué representan esos números, son ventas, son entregas, qué es, digamos, por qué en ese momento y por qué esa cantidad de esos montos. Esa era lo que les pedía que aclare. perfecto. Y no más que eso. Bien. Bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, continuamos entonces. Eh, el profe Emma les mandó un mensaje por el foro, ¿sí? Es un formulario, ¿sí? Que ustedes deberían contestar, cada uno de ustedes debería contestar, ¿sí? Es completamente anónimo ese formulario, ¿sí? Donde básicamente les hacen preguntas sobre los temas de materias que son esenciales, digamos, para el desarrollo de su proyecto, ¿sí? Bueno, hace varios años que ya venimos haciendo integración con distintas materias de distintos años, ¿sí? Eh, que son las que elegimos como que son las claves para que ustedes desarrollen ese producto que les pedimos a fin de curso, ¿sí? Y entonces eso nos da el pie después para hacer un conjunto de talleres de integración entre, eh, con las materias estas de los años anteriores, ¿bien? Entonces, ese formulario que les compartimos, ¿sí? Eh, los desarrollaron, si las preguntas las hicieron los profes que son especialistas en esos temas, ¿sí? Los profes que dictan esas materias, ¿bien? Eh, y entonces la idea es tener una primera estimación, digamos, de cómo llegan los estudiantes a quinto año, a proyecto final, ¿sí? Con los temas de esas materias en particular, ¿bien? Y bueno, después hacemos
el taller donde, de acuerdo a los resultados que tengamos de ese formulario, quizás acomodamos la temática eh, para la mejora de ese taller, ¿sí? Entonces, por favor, revisen el mensaje, ¿sí? Que está en el foro, completen ese formulario, lo completan una vez nada más, por favor, cada uno, como les dije, es completamente abierto ese formulario, ¿sí? Y eh, no me sale la palabra, eh, sería, es anónimo el formulario, ¿sí? No queda ningún registro de quién es la persona que rellena ese formulario, ¿bien? Así que bueno, por favor, tómense unos minutos para responder las preguntas, ¿sí? En cuanto a la respuesta del formulario, hay algunas preguntas que son más bien abiertas, no son de múltiple choice para que uno seleccione, ¿sí? Y esas preguntas las va a revisar el docente responsable, digamos, ¿sí? El docente de la cátedra que pregunta sobre ese tema, ¿sí? Nos va a revisar y nos va a dar un feedback después sobre esas respuestas que ustedes escriban, ¿sí? Bueno, es más que todo para tener una idea inicial, como decía, antes de comenzar los talleres. Bien. Ok. El siguiente tema que deberíamos ver es un repaso sobre la parte de riesgos, ¿sí? ¿Alguien me recuerda eh, cuál era la definición de riesgo para que comencemos por por la idea general y básica de lo que es el riesgo en sí? A ver, alguien que se anime. Yo A creo que ver, a ver, a ver. un suceso que puede pasar o no y va a incidir en el proyecto final, digamos. Bien, bien, sí, vamos. Excelente Muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Agustín Saraya. Agustín, muchas gracias, ¿sí? Bastante bien, ¿sí? Entonces, es un evento que puede ocurrir o no, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? Puede ocurrir o no en el tiempo y va a tener un impacto positivo o negativo, ¿sí? En nuestro proyecto o en algún elemento de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que detectar en nuestro proyecto, ¿bien? Eh, ¿Y cuál sería el objetivo, digamos, de que en este momento comencemos a detectar esos riesgos? ¿Qué opinan ustedes? Es ¿Alguien? ¿Sí? importante, más que Ujú, nada porque nos permite anticiparnos y así poder ujú. definir recursos o tareas que uno necesite para poder manejar cualquier tipo de riesgo que se presente. Buenísimo, Valentina, muchas gracias. Bien, sí, la clave es esa, ¿sí? Eh, Detectarlos, analizarlos y de acuerdo al análisis que hacemos y a las prioridades que definimos sobre esos riesgos, ¿sí? Vamos a poder, o sea, tenemos que tener en cuenta que cualquier plan que nosotros ejecutemos para que no ocurra ese evento, ¿sí? Va a tener asociado un costo, sin duda va a tener asociado un costo, va a tener asociado tiempo y trabajo adicional, ¿sí? O sea, las tres elementos de ese triángulo que vemos todo el tiempo, ¿sí? Tanto más tiempo, más dinero, costo, ¿sí? Y más trabajo sería más alcance, ¿sí? Va a tener relacionado ese riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a poder implementar absolutamente todos los planes de contingencia que nosotros tengamos eh,
los planes en sí que nosotros definimos para hacer que no ocurra ese evento, ¿lo vamos a poder implementar a todos? ¿Qué opinan? ¿Por un sí o por un no? No en todos los casos va a ser posible poder implementarlos. O sea, la idea es tratar de minimizar en la mayor parte del tiempo los posibles errores que puedan llegar a surgir o problemas en el medio, pero no Ujú. siempre se van a mitigar, pero Bien, no se van a subsanar del todo. bien. Y teniendo en cuenta esto que decíamos recién, cada uno de esos planes va a tener costo, ¿sí? Si es el costo y el tiempo y el alcance que tenemos, ¿sí? También va a hacer que no podamos implementar todos. Vamos a tener que empezar a elegir cuáles, ¿sí? Y lo importante es eso, priorizarlos y decidir cuáles de esos son los que vamos a poder implementar para, o sea, negociarlo en realidad con los patrocinadores que van a ser los que nos van a manejar tanto como el costo y el tiempo y el alcance, ¿sí? Para empezar a implementar los que necesitamos, ¿bien? Entonces, ahí está la clave de esta parte de gestión de riesgo, ¿ok? Bien, otro punto importante que tenemos que considerar es el tema de que ese evento se puede dar en el tiempo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que podemos tener acciones que nos permitan mitigar o evitar ese riesgo, que vamos a poder implementarlas antes de que ocurra ese evento, ¿sí? O sea, mientras se está desarrollando el proyecto, antes de que ocurra ese evento, podemos implementar esas acciones. Y otras que son las que vamos a implementar después de que ocurrió el evento, ¿sí? Serían las que nos van a permitir levantar el proyecto o no perderlo, ¿sí? Entonces esas van a ser las de contingencia. Una vez que ocurrió el evento, ¿sí? No tuvimos forma de mitigarlo o de evitarlo, ocurrió, entonces tenemos que ejecutar el plan para levantar el proyecto y que continúe. ¿Bien? A ver, alguien que tenga ya más o menos visto su proyecto y que haya detectado algún riesgo inaceptable, digámosle que esos sean los que nosotros les habíamos pedido que ustedes elijan 25 riesgos mínimamente, ¿sí? Como mínimo, y de esos 25 los clasifiquen y los prioricen y ustedes hagan los planes para los que son inaceptables. ¿Alguno que se acuerden para que trabajemos un ratito? Nosotros pusimos uno como inaceptable, Bien. de que, por ejemplo, los dueños del lugar o de la empresa en la que estamos pierdan el interés por algún motivo en el sistema, ya sea por demoras de parte nuestra, bueno, en fin, nosotros lo veíamos que el error, o sea, el problema podía ser que ellos pierdan el interés. Bien. Entonces, ¿cuáles eran las posibles soluciones, bueno, eh, a llevar a cabo en este caso era aumentar, por ejemplo, las reuniones con ellos, Ujú. tratar de darles más periódicamente o más seguido las devoluciones de cómo va evolucionando el sistema, ofrecerle algún tipo de propuesta novedosa que vuelva a despertar en ellos el interés. En fin, eso, Bien. y ese lo tomamos como inaceptable porque significaría que el sistema no avance directamente. Si ellos pierden el interés, nosotros perdemos totalmente el sistema. Bien. Eh, ¿Cuáles serían las fuentes, sí, de ese riesgo que nos comentabas, Florencia? Eli, soy yo.
Ay, Eli, perdón. Perdón. Estás silenciada. Bien. Ya me busco bien cómo lo hemos definido, Ujú. para decirlo mejor. Eh, ¿Cuál es el punto que busco de análisis, digamos, en este momento? ¿Sí? Detectar cuáles serían los posibles elementos que manejamos en el proyecto que pueden llegar a tener un evento que nos interesa ver en nuestro proyecto. Bueno, en este caso sería el cliente, El cliente, ¿sí? fundamentalmente, Un interesado, el ¿sí? interesado. Uno de los interesados, de los stakeholders importantes que tenemos, ¿sí? Quizás el más importante, ¿bien? Es el que no deberíamos descuidar, ¿bien? Pueden ser proveedores, pueden ser tareas, pueden ser paquetes de trabajo, pueden ser, no sé si contratamos a un personal o un servicio de un tercero, ¿sí? Que eso también nos retrase, puede ser que necesitemos algún producto específico que no se fabrica en el país y que nos quede en la aduana y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, eh, depende del proyecto y un montón de elementos que hay en el proyecto van a tener asociados por sí solos sus distintos riesgos, ¿bien? Y bueno, eh, eso era lo importante de que ustedes elijan o que trabajen su proyecto, ¿sí? Porque cada uno de sus proyectos va a ser distinto, ¿sí? Y los elementos son completamente distintos. Hemos nombrado siempre los genéricos, que son los tres del alcance, tiempo y costo, ¿sí? Que eso es genérico en cualquier proyecto, pero cuando vamos a específicamente en un proyecto particular, hay un montón de elementos, ¿sí? Eh, que pueden tener asociados eventos, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso ese que, que comentaba recién, eh, que es sobre un cliente particular, ¿sí? Recuerdo en algún curso que hice sobre gestión de proyectos también hace un par de años, que la profesora nos comentaba sobre el tema de la gestión de los interesados, ¿sí? Y ella como buena práctica decía, iba eh, un día a la semana, llevaba mi carpetita con los avances del proyecto para mostrarle, ¿sí? Y resulta que este cliente eh, se escondía en su oficina y no me recibía, ¿sí? Para ver los avances, ¿bien? Y después, o sea, como conclusión nos dice, ¿sí? Es algo que tenemos que acordar también con el cliente. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la comunicación? ¿Cómo va a ser la presentación de esos avances? ¿Sí? Prefiere que sea por correo, prefiere que sean con llamadas, hacemos reuniones con presentación, ¿sí? Todas esas cuestiones es necesario que las eh, coordinemos y las planteemos antes, ¿sí? Para no atormentar tampoco, no llegar al extremo de atormentar al cliente, ¿sí? Entonces, esa sería también otro riesgo, digamos, que está asociado, digamos, ¿sí? Que podamos llegar a atormentar a ese cliente con esta idea de que presentar con menos tiempo, ¿sí? En periodos más cortos y demás, ¿sí? Es algo que puede llegar a ocurrir, digamos, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos ver ahí, lo coordinamos, lo acordamos antes de comenzar con ese, a llevar cada vez que hacer las presentaciones, ¿bien? Muchas gracias. Eh, bien, y esas, eh, esas acciones que nos nombrabas, ¿sí? Si vemos la planilla que les
A ver si puedo compartir acá. Un segundito. A ver ahí. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Ahí está la planillita que habíamos compartido, ¿sí? Bueno, habíamos marcado acá, ¿sí? Que teníamos que conseguir al menos 25 riesgos, ¿sí? En esta columna que dice WBS, habíamos dicho que teníamos que marcar, ¿sí? De esa EDT que teníamos armada ya de los proyectos anteriores, perdón, de los trabajos prácticos anteriores, teníamos que marcar los códigos de los elementos de la EDT, ¿sí? Ya sean paquetes de trabajo, entregables, pases o ¿sí? Lo que sea, eh, que serían las afectadas cuando ocurre ese evento, ¿sí? Entonces puede ser una o más, ¿sí? No hay problema con eso. Y después teníamos la descripción del evento, ¿sí? La clasificación, esta sería la aceptable o inaceptable, ¿sí? ¿Y cómo vamos a detectar nosotros si es aceptable o inaceptable? ¿Sí? De acuerdo al impacto que tiene, ¿sí? Al nivel de impacto que tiene ese evento, ¿sí? Y también la probabilidad de ocurrencia de ese evento, ¿sí? Eran las dos variables que teníamos que analizar, ¿sí? Para la clasificación esa de aceptable o inaceptable, ¿sí? Y las consecuencias serían a cuáles de esos tres recursos genéricos, ¿sí? El tiempo, el costo, la calidad o el alcance, afectaría ese evento, ¿sí? Después acá en la columna que dice BME, es un valor monetario que se calcula automático con lo que llenamos acá en la planilla, ¿sí? Y acá en el estado tendríamos que marcar si es un evento que está abierto, con estado abierto, eso significaría de que todavía no ocurrió el evento, y si está finalizado o cerrado, significa de que ya ocurrió el evento, ¿sí? O pasó el momento eh, el evento que nosotros teníamos eh, eh, detectado y que podía impactar, pero ya no se va a dar porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que les daba cuando dimos esta charla era sobre, supongamos, algunos de los estudiantes que no le aprobaban eh, la, la excepción esa 531, ¿sí? Ese estudiante se caía del equipo, ¿sí? Y bueno, va a tener consecuencias, va a tener un impacto alto, seguro, ¿sí? Hay probabilidades, bueno, sí había probabilidades porque, eh, ¿sí? Y bueno, y si ya cerraron esa etapa en el momento de hoy, si lo evaluamos hoy en agosto, ¿sí? Eso ya se resolvió por ahí de mayo, ¿sí? Entonces ya no hay ninguna más en carpeta, ya se le entregó la respuesta diciendo si estaba acá, el cambio de estado ese a finalizado o cerrado. Sí, perdón, me está marcando que tengo mala conectividad, ¿sí? Voy a ver de bajar mi pantalla, ¿sí? Mi cámara, ¿bien? Para que no se escuche robotizada mi voz, ¿bien? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, profe. profe. Bien, bien. Bueno, como les decía, el estado, ¿sí? Va a ser cerrado en ese caso porque el evento o no ocurrió, ¿sí? O sea, le aprobaron a todos lo que tenían,
los que estaban esperando la respuesta, ¿sí? O ocurrió realmente y no le aprobaron a un integrante del equipo y están rearmando y replanificando el trabajo, ¿sí? De todo el proyecto, ¿sí? Porque se acaban de quedar, por ejemplo, con una persona menos en el equipo. Bien, bueno, a eso es lo que apunta el Estado. Bien, y acá la columna esta del riesgo residual, ¿sí? No la vamos a tener en cuenta porque como es la primera versión que estamos haciendo sobre este documento de riesgos, ¿sí? Eh, no tiene relevancia esa parte, ¿sí? Cuando ya hacemos nuevas iteraciones sobre esta parte sobre este documento de riesgos, puede haber cambiado la probabilidad, ¿sí? Y entonces eso también va a generar un nuevo valor monetario. Bien, entonces esta la van a tener que rellenar, sí, cuando ustedes presenten, eh, ya para cuando ustedes quieran recibirse, ¿sí? Cuando ustedes se quieren recibir, tienen que presentar la documentación, ¿verdad? Y ahí seguro ya hicieron una nueva revisión de este documento de riesgos. Ahí sí va a tener sentido esta columna de riesgo residual, ¿sí? Para este trabajo práctico no tiene sentido, va en blanco, ¿sí? Pero cuando ustedes la presenten para recibirse, ¿sí? Ahí sí tienen que acomodar estas columnas que dicen nueva probabilidad porque eh, es una revisión nueva sobre este documento, ¿bien? Bueno, entonces, de la clasificación de los riesgos que teníamos acá, ¿sí? Si hay riesgos que son inaceptables, cada uno de esos riesgos inaceptables necesita una hoja de estas de plan de respuesta asociada a ese riesgo, ¿sí? Entonces, van a generar cada una hojita nueva por cada uno de los riesgos que son inaceptables, ¿sí? Pregunta, hay pregunta de examen quizás. ¿Por qué solamente generamos planes de respuestas para los eh, riesgos que son inaceptables? Porque son los que mayor impacto representan a nuestro proyecto. Bien, sí, es una, sí, tienen alto impacto y alta probabilidad, ¿sí? Y los riesgos que son aceptables necesitan un plan. Supongamos, ese riesgo que les nombraba recién, que algún integrante del equipo no le aprueben la nota 531, ¿sí? Y resulta que todos en el equipo vienen al día, entonces no les hace falta esa nota 531. ¿Es aceptable ese riesgo? Sí, aceptable. Es aceptable, ¿sí? Tiene sentido que nos trabajemos en hacer un plan de contingencia, un plan de respuesta para eso, no, ¿sí? Porque es algo que no tiene impacto ni probabilidad contra el proyecto, ¿sí? Entonces, por eso vamos a trabajar directamente sobre los inaceptables. Bien. Eh, bueno, entonces, de acuerdo a lo que ustedes marcaron en las columnas del riesgo acá con el impacto y la probabilidad, ¿sí? Los dos parámetros que tenían acá, ustedes dijeron que eran inaceptables, ¿sí? Y acá ustedes lo van a ubicar en estos cuadrantes, de acuerdo a la probabilidad y al impacto que tenían definidos en la otra hoja, ¿sí? En qué cuadrante cae ese evento, ¿sí? Una descripción un poco más completa sobre el evento, en qué momento se puede dar, cuáles pueden ser las causas y demás, ¿sí? Eh, y bueno, y acá van las acciones que recién marcábamos con
la compañera, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Tenemos acciones para evitar, mitigar o transferir, ¿bien? De acuerdo al cuadrante donde que caiga nuestro punto, ¿sí? De acuerdo a la probabilidad y el impacto, es como, o es la acción que deberíamos tomar para, o la estrategia que deberíamos tomar, ¿sí? Para tratar ese evento o ese riesgo. Bien, entonces vamos a tener que ver, ¿sí? Riesgos perdón, acciones para intentar evitar que ese riesgo ocurra, ¿sí? Y otra pregunta de examen, ¿sí? ¿Realmente se puede evitar todos los riesgos? ¿O se puede evitar completamente un riesgo? No, No, ¿sí? No podemos controlarlo a eso, ¿sí? Cada cosa que hacemos es algo para una barrera, digamos, para intentar que no suceda, ¿sí? Pero no significa que si pongo eso no me va a pasar nada, ¿sí? Es como cuando en la computadora eh, tengo el antivirus instalado y actualizado, y no significa que mi computadora no se va a infectar con virus, ¿sí? En algún momento se puede infectar con alguna cosa, ¿sí? Todo depende más de que todo de la cultura y del uso que le damos a nuestro equipo y sobre qué cosas utilizamos, navegamos, si el software que usamos siempre es eh, de fuentes, de, de buenas fuentes, digamos, ¿sí? Todo eso está relacionado directamente con si voy a tener chances o no de contagiar mi equipo o los equipos de la empresa con alguna especie de, de software malintencionado, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros trabajamos sobre las acciones, ¿sí? De, ¿Cómo era tu nombre? ¿Alejandra era? Perdón, me perdí ahí el nombre que nos había dado el ejemplo recién. Eli. Eli. Muchas gracias, Eli. En la acción que habías planificado, ¿sí? ¿Era para evitar, para mitigar o para transferir ese evento? Lo habíamos tomado como para evitar en realidad. Ujú, No lo tomábamos como que había ocurrido, lo tomábamos como podría ser algo que podría ocurrir. Entonces, para evitar, ajá, planteábamos la posibilidad de presentarles a ellos propuestas, digamos, semanalmente, mostrarle cómo iba avanzando y demás. Y en el caso de que ocurriese, ahí sí lo pensábamos hablando en el grupo más que nada, ujú, de que podíamos plantear el hecho de ofrecerles como algo nuevo, novedoso en el sistema que a ellos les vuelva a despertar el interés. bien. Y en ese caso Bueno, sería mitigar quizás. bien. También podría ser mitigar, ¿sí? Bueno, ¿y se te ocurre algún ejemplo para transferir sobre ese riesgo en particular? Lo estaba pensando recién y podría ser como más o menos, no sé si llegar a tal extremo, pero en algunos casos se podrían hasta contratar una empresa de marketing Ujú, que brinde las herramientas necesarias que pueda utilizar uno para poder vender mejor el producto. Y ahí estaríamos como transfiriendo esa problemática a una empresa y que nos dé alguna respuesta, alguna solución para poder evitar el problema. bien. Y ahí vamos de nuevo al ejemplo que les decía, ¿sí? Ejecutar esa acción de contratar una empresa adicional, ¿sí? Va a tener
asociado costos, muchos costos adicionales, digamos, al proyecto, ¿sí? ¿Se ve? Sí, Ejecutar esa nosotros acción, pusimos tiempo y costo. Ambas cosas lo pusimos como que bien. se verían Y, afectados. y esa empresa que contratás va a tener asociadas sus propios riesgos también, ¿sí? Claro. ¿Se ve? Bueno, todas esas cuestiones son las que tenemos que analizar. Bien. Y una acción de contingencia, lo que quiero que tengamos en cuenta acá, que estas acciones para evitar, mitigar y transferir son acciones que normalmente hacemos, ¿sí? O ejecutamos antes de que se dé el evento, ¿sí? Son acciones que ejecutamos para que no ocurra el evento, o sea, antes de que ocurra, ¿sí? Y las acciones de contingencia son acciones que vamos a tomar cuando ya ocurrió el evento, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos para levantar el proyecto si ya ocurrió el evento? Eso sería lo que nos teníamos que preguntar para pensar las acciones de contingencia. Eli, ¿alguna? Sí, sí, lo habíamos pensado, pero la verdad que como contingencia habíamos puesto que en el caso de que no resultara con esto, poder tratar de vender la idea en otro lugar, pero sería como trágico. Sería como una contingencia como para no, hablando de que estábamos empezando el proyecto y que se perdía el interés de este cliente. Si ya estábamos más avanzados en el proyecto, se complica obviamente una contingencia de este tipo. Pero si estamos al inicio, buscar un cliente que pueda comprarnos este producto o esta idea con la que estábamos trabajando. Esa sería, lo habíamos pensado como contingencia, pero teníamos la duda si era correcto o no. Em, es una opción, sí, es una opción. Eh, lo que pasaría en ese caso es que perderías el cliente. Entonces, si el objetivo que tenías era no perder el cliente, entonces eh, Fracasamos, no te serviría mucho esa acción de contingencia, ¿sí? entiendo. Eh, lo conocen, sí, lo conocen, obviamente al profe de la Cruz, a, eh, Sí, a sí, Mario, sí. Sí, a sí, Mario sí. Figueroa, que da inteligencia artificial. Bueno, Claro. él trabajó muchísimo tiempo haciendo gestión de proyectos en Telecom, ¿sí? Eh, por ejemplo, hace un par antes de que fue el receso, nos cruzamos ahí en la clase y bueno, a mí se me ocurrió preguntarle si cuántos proyectos había gestionado en su vida de trabajo ahí en Telecom y la respuesta fue no menos de 4.000 proyectos, ¿sí? Y bueno, después salieron un montón de charlas y demás, y nos comentó uno que me- me gustaría traerlo, ¿sí? Que era un cliente muy grande que era eh, el gobierno de una provincia, ¿sí? Y la licitación de ese proyecto, ¿sí? Tenía un tiempo pactado, ¿sí? Sí o sí, ellos tenían que entregar todo lo que pedía ese proyecto en 120 días. Sí o sí en 120 días. ¿Sí? Y entonces, eh, lo que nos cuenta es que el equipo de ingeniería, donde él trabajaba, este, hace todos los cálculos, todo minuciosamente con su equipo y hacen la estimación y dicen, no tenemos forma de entrar en 120 días. No hay forma, ¿sí? Y entonces lo que ven en ese pliego, ¿sí? Es los puntos de los punitorios. ¿Qué pasa si no entregamos a tiempo?
¿sí? Y entonces, lo que hacen en ese momento, en realidad era una restricción económica, digamos, si no entregan a tiempo, era un descuento importante en costos, ¿sí? Eh, y entonces dicen lo que hicimos en realidad fue meter ese, ese monto que nombraba ahí, meterlo como parte del presupuesto, ¿sí? Era sabido que no llegábamos, dicen los 120 días, entonces directamente lo metemos dentro de los costos a la ocurrencia de ese evento de que no llegamos a los 120 días, ¿sí? Y la idea es no perderlo al cliente porque era un cliente grande, ¿sí? Que les iba a disparar muchísimos otros subproyectos después, ¿sí? Entonces, eso hay que analizarlo, por eso decimos siempre cada proyecto es distinto, ¿sí? Eh, y bueno, después cuenta que lo ganaron, ¿sí? Se pasaron en tiempo como tenían planificado, ¿sí? Como tenían calculado, pero pudieron solventar esos gastos, digamos, con esa reserva que habían metido, ¿sí? En su análisis financiero, ¿sí? O sea que Buenísimo. Entonces, podríamos ponerlo como una acción de contingencia, hacerle un descuento a la empresa, decirle, algo te así, hacer un propongo descuento, hacer, ¿sí? Sí, sí, bien, sí. O más funcionalidades, o no sé. Todo depende de los requerimientos que tiene la empresa, ¿sí? gracias. Buenísimo. Y bueno, y también siempre de la importancia del cliente. Cualquier producto que tengamos, si no tiene cliente, difícilmente se vende, ¿sí? Entonces, es punto clave siempre para cualquier producto eso. Tener el mercado abierto y clientes o potenciales clientes que puedan solicitar ese mismo producto, ¿sí? Buenísimo. Bien. ¿Alguna duda en este punto? Al final fue una charla con Eli nada más. ¿Qué pasó con mis otros estudiantes? ¿Sí? ¿Están? ¿Están presentes? Somos 33. Sí, Aquí profe. estamos, profe. Sí, profe, Sí, acá profe, estamos. estamos presentes. Profe, Estamos. yo le dije que los riesgos no se podían evitar. Bien, ahí está Claudita, gracias, gracias, gracias. Bien, muy bien. A ver, ¿alguien más que se anime a comentarnos sobre alguno de sus eventos de riesgo y el análisis que hicieron para que tengamos una idea? ¿Sí? ¿Otra idea? Disculpe, profesor, una consulta antes de seguir. La Sí, parte sí. de abajo donde dice firmas autorizantes, sector y firma, eso no llenamos, ¿verdad? ¿O tiene que firmar algo? No, no, no lo llenan, sí. Pero, o sea, si fuera algo formal que tienen que presentar y demás a los stakeholders, lo más seguro es que necesite las firmas de autorización de varias interesados, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver. Voy a elegir a alguien. Juan Pablo Soria, ¿estás? Sí, profe. ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Eh, ¿De qué se trataba tu proyecto? Y nosotros íbamos a hacer la validación de la documentación universitaria con blockchain. Ah, buenísimo, buenísimo.
¿Y encontraron algún evento de riesgo que sea muy específico de su proyecto? Hubo uno polémico, que no sabemos si Sí. está directamente relacionado con nuestro proyecto, pero es lo que Ujú. se imagina todo el mundo cuando habla de blockchain. Y es Sí. capaz que, por ejemplo, ahora dentro de poco se viene el merge de las criptomonedas de Ethereum principalmente, eh, Ujú. y eso puede llegar a la supuesta sucumba en todas las criptomonedas. Una hipótesis catastrófica que dudamos, por supuesto, pero es un riesgo Ujú. que literalmente, en el caso de que ocurra, que sucumban las criptomonedas y todo lo que se basa en la tecnología blockchain, nos dejaría fuera, digamos, de nuestro proyecto en sí. No sabíamos qué tipo de... Sabemos que es inaceptable, pero no sabíamos si era un riesgo como tal, o no sabemos si ponerlo como tal. No tenemos ninguna medida contra eso y no podemos hacer nada porque obviamente somos un grupo de 4 y lo otro es una comunidad entera, digamos. No sé si se entiende el punto. Eh, pero vos supones de que es No, inaceptable, obviamente, ¿sí? claro, Sería inaceptable. ¿Qué nosotros podrías hacer utilizamos una para tecnología que se evitarlo? llama, nosotros utilizamos una tecnología que se llama IPFS, que tiene una criptomoneda que se llama Filecoin. Sí. En el caso de que Filecoin haga el famoso derrumbe o el desplome, como hacen las criptomonedas, probablemente deje de existir la tecnología. Eh, no sé qué, o Deja sea, de existir podríamos la red. contemplar alguna alternativa con otro tipo de red o otro tipo de criptomoneda, pero más de eso no sabríamos qué otra medida podemos llegar a tomar. ¿Se entiende? Bien, y eso sería una acción para evitar, mitigar, transferir o una acción de contingencia. Eh, Podría ser directamente para transferir, porque de evitar no lo vamos a poder evitar y mitigar no creo que podamos, porque es algo que no depende de nosotros, la existencia, ¿no?, de una determinada red. Bien, transferir sería entonces para vos. Creería que sí. O sea, no la pusimos al final a esa, justamente porque Sí. no sabemos si ponerlo realmente o no. Pero bueno, ya que Bien. está, Eh, ¿Y no sería una acción de contingencia en realidad? O sea, si se cae la red esa sobre la que ustedes usan, ¿sí? No podrían ver la forma de hacerlo sobre una nueva red que sí funcione, digamos, o que siga funcionando. claro, esa sería la primera alternativa que tendríamos. Una acción de contingencia sería, para mí, Claro, claro. ¿sí? Tiene Es razón. opinión mía, ¿sí? Es opinión mía, ¿sí? Sí, La transferencia normalmente se refiere, digamos, a que le pasas la responsabilidad de ese evento, ¿sí? A otra organización, a otra persona o a otro proveedor, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que dio recién Eli, ¿sí? Era claro, ¿sí? Porque transfería la responsabilidad a una empresa externa, ¿sí? Que claro. tiene el conocimiento, bueno, o sea, todo eso se tiene que evaluar, digamos, que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que tiene ya clientes parecidos y demás, ¿sí? Todo eso se analiza para no caer en el riesgo de que elijamos una empresa incorrecta, ¿sí? Sí. Ahí era eh, más que claro, digamos, ¿sí? Pero en este caso yo lo veo más que todo como una acción de contingencia, ¿sí? Cambiarla, encima que es la tecnología de base que usan, yo lo consideraría más como acción de contingencia, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Loidi y Camila. ¿Estamos por ahí, Loidi? Hola, profe, aquí estoy. ¿Cómo le va, Camila? ¿Todo bien a ¿Sí? usted? Me ale-
Me alegro, muy bien, sí, todo bien por acá. Me alegro. Contanos de qué era tu proyecto. Sí, Nosotros hacemos una aplicación que se llama EcoTrip, que sí. vendría a ser como un tipo carpooling, Ujú, para que la gente no, que va a los mismos lugares no gasten en nafta, pudiendo haber viajado 5 personas en un mismo auto. Y ujú. también sería como una red social tipo Uber, y también Uber, para que la gente se conozca, sepa, sea algo seguro, no que subas a cualquier auto y sea peligroso, y también el tema de economizar en nafta y que no haya tanta contaminación. Eso en Excelente, síntesis. Camila. Muy Nosotros bien. hicimos mucho, tenemos como varios, y yo creo Ujú, que varios inaceptables, y por ejemplo, nosotros habíamos puesto como inaceptable la pérdida de un miembro del equipo, porque sí retrasaría mucho el proyecto, por ejemplo. Ahora con lo que sí, hablaban los chicos, no sé si sería inaceptable, pero bueno, yo creo que sí se pierde un poco el tema de la calidad, de cómo va a salir el proyecto y también el tiempo. Y eso hace que sí. nos salga mucho más caro porque pasa un día y todo aumenta acá, digamos. Entonces sí nos parecía algo Bien, inaceptable. bien. Recuerden que el tema del inaceptable es de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y al impacto. ¿Sí? Bien, sí, sí, Todo lo que vos me estás nombrando tiene que ver más que todo con el impacto, sí, ¿sí? sí, Impacto sí. alto. Y la probabilidad, ¿cuál sería la probabilidad de eso? Y tenemos Ya, probabilidad de 25%, porque sería, hemos puesto baja. un miembro sí, un miembro del equipo. Ya si se van dos, ya ahí ya sería horrible, pero hemos puesto porque lo consideramos como un miembro. Bien, ¿sí? Pero ese es el punto, ¿eh? Bien, Al darle una probabilidad baja, ya no caería no cae. en tan inaceptable, digamos, ¿sí? Bien, bien. Y también habíamos puesto uno inaceptable como la estimación financiera inexacta y el problema de integración de herramientas para el desarrollo de la aplicación. Porque Ujú, nosotros estuvimos mucho en duda, por ejemplo, en qué tipo de tecnología utilizar. Más sí. que nada porque los cuatro sabemos programación web, pero no sabemos para iOS programar ni para Android. Entonces sería aprender una nueva tecnología. Ujú, Y bueno, veíamos como el problema de integrarlo y no poder terminar la aplicación. Y eso tiene un 60% de probabilidad. bien. Ahí le dan probabilidad alta porque Sí, porque en el es algo equipo, fundamental. en el equipo no está el conocimiento, esa sería Sí, la respuesta, sí, sí, sí. ¿sí? Bueno, esas cuestiones les recomiendo, ¿sí? Cuando ustedes acá elijan la probabilidad o el impacto, ¿sí? Sí, Pongan un comentario o algo que nos ayude al profe a, a ver cuál es el análisis que ustedes hicieron para decir tiene probabilidad alta o probabilidad baja o impacto alto o impacto bajo, ¿sí? bien, bien, perfecto. ¿Sí? Porque si no son valores que ustedes ponen ahí Claro, y no se entiende. y no sabemos qué es lo que ustedes consideran, ¿sí? Entonces, les recomiendo que le agreguen ese tipo de mensajito, digamos, al comentario a esos valores, ¿sí? Para que cuando nosotros revisemos esta, este trabajo, eh, tengamos claro qué es lo que ustedes consideraron, ¿sí? Bien, perfecto. Muchas gracias, Camila. Gracias a usted, profe. Ah, perdón, y la acción para evitar, mitigar, transferir o acción de contingencia. Sobre Sí, ese, sobre el último que le dije, sí, ahí la busco. A ver. Y bueno, habíamos buscado, hablamos de cursos, hemos visto muchas propuestas de cursos para hacer bien, antes de que termine el año. sí, Em, Como acciones para evitar, pusimos como realizar un análisis profundo de las herramientas para cumplir con el desarrollo del proyecto, confeccionar un listado de herramientas optativas en caso de que no podamos efectuarlas, y elaborar un plan de respaldo.
Y también, como acción de contingencia, conseguir asesoramiento profesional, o sea, en el caso de hacer algún curso o algún asesor que tengamos algún problema y nos ayude con, con cierta función o algo, y también consultar documentaciones de algunos proyectos o algo así. Bien, todas esas acciones que me estás nombrando, ¿son antes o después de que ocurra el evento? La idea es evitarlas. Y las La acciones de idea contingencia es conseguir asesoramiento profesional. bien, entonces sería evitar, mitigar o transferir esas, por Sí, ejemplo, que el equipo haga un curso sobre una tecnología X, ¿sí? sí. Esa sería una acción de contingencia en el sentido de si no, no conseguimos herramientas que sepamos hacerlo, que bueno, es lo que nos pasa, y evitaríamos no hacer las No, tecnologías que hemos decidido, digo. Pero bueno, si llega un punto que no lo podemos lograr, sí buscaríamos otra alternativa. La idea es a ver, evitarlo. Camila, a ver, Camila, ¿sí? ¿El curso lo hace antes o después del evento? El curso antes del riesgo. Bien, antes del evento de riesgo, ¿sí? Sí, Entonces, descartemos la contingencia, ¿sí? Porque eso bien, sería después de que ocurrió el evento, bien, bien, ¿sí? bien. Sí, Ahora, ya nos pusimos de acuerdo en que va a ser antes, ¿sí? Si es antes, ¿qué es lo que va a hacer eso con el impacto ese y con la probabilidad? O sea, va a eh, evitar que ocurra el evento, ¿sí? va a evitar que, claro, que ocurra el riesgo, bajaría la probabilidad. Bajaría la probabilidad, eso sería un poco más como mitigar, Sí, ¿sí? sí, sí. Y transferir, ¿algún ejemplo que se Eh, te ocurra de transferir? y yo creo que si completamos el curso y tenemos la tecnología incorporada, sería transferir, o sea, dejaría de ser inaceptable. Pero ¿a quién le estás transfiriendo la responsabilidad del evento, digamos, de que no ocurra el evento, en ese Em, caso? es que ya directamente no estaría el riesgo. Va es lo que pienso yo, no sé si mis compañeros piensan distinto. O sea, el Perdón, argumento, sí, la escucho, escucho. para transferirlo, ¿podría ser contratar a un programador ya experto? ¿La Claro, transferencia? sí, contratar un Ok. Ah, servicio, bien, digamos, de que alguien te lo resuelva, ¿sí? bien, Ok. Bien, bien. Sí, eso sería transferir. Los demás, sí, sería mitigar, ¿sí? bien. Igualmente, hacer un curso, ¿sí? No significa que dominas la tecnología como Claro, para sí. hacer el proyecto. Ahí Claro, por el eso lo riesgo, teníamos como digamos, ese riesgo. es un riesgo que se va a generar nuevo, digamos, de que aún con el curso no consigamos eh, la capacidad necesaria para poder afrontar el proyecto, ¿sí? Sí, Nosotros vamos a confiar en que sí van a confiemos poder, en que ¿sí? sí. Confiamos que sí, pero le ponemos todas las pilas, todo, ¿sí? Pero hay riesgos, hay a veces que tenemos ese exceso de confianza, digamos, ¿sí? Sí, Entonces es también un riesgo ese de tener ese exceso de confianza. Bien, bien, perfecto, muchas profe. gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta sobre esto? Yo una consulta, profesor, para Sí, tenerlo claro después cuando terminemos con los chicos. Cuando nosotros tomamos las probabilidades, las tomamos del cuadrito donde decía impacto y probabilidades, y tomábamos los valores que estaban dentro del cuadro, digamos, o en la parte verde, amarilla, o sea, que sean acá. aceptables Sí. ¿cómo era? Aceptables con seguimiento o Ujú, las inaceptables. ujú. Y hemos usado los valores que estaban dentro de ese cuadro. ¿Eso es correcto o tenemos que usar cualquier probabilidad fuera de esa? Nosotros más o menos nos hemos guiado para que veamos que caiga dentro de las distintas clasificaciones, digamos. Bien.
Sí, por en eso que realidad nos eso mostraron en clase. eso es una estimación, ¿sí? También tiene el riesgo de que esa estimación sea fallida, Sí, sí, por ¿sí? supuesto. Tiene el riesgo de que pusimos una probabilidad alta y realmente no pasa nunca, ¿sí? O quizás definimos que va a tener un impacto alto, pero en realidad sucede el evento y no pasó nada. ¿Sí? Sí, Por sí, ejemplo, entiendo. no, son todo estimaciones, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Y la idea es que ustedes definan esos valores, pongan qué es lo en esos mensajes que les decía, eh, pongan lo que consideraron, ¿sí? Para darle ese puntaje de impacto o ese puntaje de probabilidad, ¿sí? Porque son cuestiones que por ahí los profes que lo seguimos no lo, si está en la cabeza, digamos, de los integrantes del equipo o lo que charlaron ustedes en alguna reunión, no está reflejado en el documento y nosotros no sabemos, ¿sí? Perfecto, gracias. Esa sería la idea. Bueno, no se olviden que esto tiene vencimiento el 29 de agosto, perdón, el 22 de agosto, ¿sí? Así que intenten terminarlo, ¿sí? Y presentarlo a sus profes para que los profes le vayan haciendo devoluciones o lo vayan mejorando a estos trabajos, ¿sí? Por mi parte, tengo un equipo que ya me presentó que está bastante bien, ¿sí? Así que lo más seguro es que ya lo tenga aprobado. Ya les voy comentando, ¿sí? Ahí está Mauricio Sánchez, uno de lo estoy viendo acá entre los 4 primeros, por eso lo recuerdo, ¿sí? Ya sabe Mauricio entonces que le estoy a punto de responder, digamos, de que estaba bien, bastante bien, ¿sí? Así que bueno, Excelente. muchas gracias, ¿sí? Bueno, Profe, sí, tengo una consulta ya no de este tema, sino sobre el parcial que tiene por sí, fecha el 29. sí. Si se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, qué modalidad se Está eligió. planificado, ¿sí? Está planificado. La resolución que salió este año sobre cómo iban a ser las clases y demás, nos dice que tenemos que generar parciales y finales presenciales, ¿sí? Así que va a ser un examen presencial, ¿sí? Todavía no sé la modalidad, no sé si, o sea, en los años anteriores siempre fue un multiple choice, ¿sí? Bastante sencillo. O sea, si vinieron participando de las clases, más o menos viendo la documentación que les vamos dando y resolviendo los prácticos, ¿sí? Lo aprueban sin problema, ¿sí? O sea, históricamente creo que, no sé si, o sea, de los años que yo estoy en proyecto, creo que una sola vez hubo una persona que desaprobó, ¿sí? O sea, porque son todos conceptos y cosas que las estamos recordando en todo momento mientras vamos desarrollando este, estos trabajos, ¿sí? Así que, me, tranqui, ¿sí? No, no es nada complicado. Bien, Bien, profe. Ramiro, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, no era con respecto al parcial, la modalidad, pero sí, ya me quedó en claro. Sí. Sí, sí, Bueno, sí, está planificada, ¿sí? Así que van a tener ese día el examen y va a ser presencial, ¿sí? perfecto. Profe, otra consultita. ¿La contraseña de la asistencia? Ah, perdón, ahí les pasó. Y, a ver que me ubique en la palmera esta. ¿Dónde está? Chat, acá. Ahí les paso por el chat, ¿sí?
la contraseña para la asistencia, ¿sí? Gracias, profe. Bueno. Bueno, si no hay más consultas, ¿sí? Creo que cumplimos con el objetivo, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar, por participar, ¿sí? Nos vemos en las próximas, ¿sí? Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, Buenas profe. noches. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias.